Si el alma es inmortal, esto no se demuestra por los principios de la filosofía natural, sino que pertenece a la esfera de la fe. La razón, cuando se enfrenta a este problema, encuentra límites insuperables, pues el intelecto humano, siendo una potencia dependiente del cuerpo en esta vida, no puede conocer con certeza su destino más allá de la muerte, dejando en manos de la religión lo que la filosofía no puede resolver. Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos con un nuevo filósofo llamado Pietro Pomponazzi. En la intersección entre la razón y la fe, la vida de Pietro Pomponazzi se erige como un fascinante relato que desafía las normas de su tiempo. Nacido en una época de agitación intelectual y espiritual, Pomponazzi se convirtió en un pensador audaz que no solo cuestionó las doctrinas establecidas de la Iglesia, sino que también defendió la primacía de la razón en el entendimiento del mundo. Su viaje filosófico no solo refleja las tensiones entre el racionalismo y la religión, sino que también invita a una reflexión profunda sobre la naturaleza de la existencia humana. Vamos a ver entonces, muchachos, la vida y obra de Pietro Pomponazzi o Pedro Pomponazzi. Sin más dilación, vamos allá. Bueno, Pietro Pomponazzi nació en Mantua, Italia, en 1462, un tiempo en el que el Renacimiento comenzaba a florecer, desafiando las estructuras de pensamiento medievales que habían predominado durante siglos. Desde sus primeros años, la vida de Pomponazzi estuvo marcada por la curiosidad intelectual y un profundo cuestionamiento de lo que lo rodeaba. Provenía de una familia de clase media acomodada que valoraba la educación y el conocimiento, lo que lo llevó a un camino que, aunque incierto y a menudo polémico, estaba destinado a dejar una huella indeleble en la filosofía y la teología. En el contexto cultural de Mantua, una ciudad que se convirtió en un centro de aprendizaje y arte durante el Renacimiento, tuvo un papel crucial en su formación. Allí Pomponazzi entró en contacto
con pensadores influyentes y obras clásicas que estimularon su intelecto. Sin embargo, su infancia no estuvo exenta de desafíos. Las tensiones políticas y las luchas de poder en la región sirvieron como telón de fondo para su crecimiento, proporcionando un contexto de incertidumbre que influyó en su pensamiento crítico sobre la existencia y la divinidad. La relación de Pomponazzi con su familia también dejó una marca de su desarrollo personal y profesional. A medida que crecía, fue testigo del equilibrio entre las preocupaciones mundanas y la búsqueda espiritual que caracterizaba a sus padres, que como habíamos dicho eran de clase media acomodada. Y este ambiente propició un diálogo interno constante en el joven, quien, desde temprano, se sintió atraído por el estudio del alma y la naturaleza del ser. Sus padres, aunque no eran académicos, fomentaron un amor por la lectura y la exploración intelectual, instándole a buscar respuestas más allá de lo superficial. El apellido Pomponazzi, por otro lado, tiene sus raíces en el término latino Pomponi. Este nombre estaba asociado a la antigua nobleza y a ciertos linajes familiares en Italia, lo que podría implicar una conexión con una historia rica y celebrada. Para Pietro, esta herencia pudo haberle brindado una base cultural que lo impulsaría hacia la exploración de las verdades universales y su consecuente distanciamiento de la dogmática religiosa. Sin duda, este binomio de nombres acarrea una ambigüedad. Por un lado, un guiño a la estabilidad y por otro, a las antiguas tradiciones que comenzaron a ser cuestionadas en su época. A los 22 años, en 1484, ingresó en la prestigiosa Universidad de Padua, donde se formó bajo la tutela de grandes maestros. Asistió a las clases de metafísica impartidas por el dominico Francesco Securo Danardo, cuya fama se le debe al mismísimo Pomponazzi, a las lecciones de medicina de Pietro Riccoponella y a las de la filosofía natural de Pietro Trapolino. También fue compañero de Girolamo Fracastoro, con quien discutía sus teorías astronómicas, así como también estudió con Simone Porzio. En 1487, Pietro alcanzó el título de Magister Artium, un reconocimiento a su brillantez académica a quienes cumplían sus estudios en la Facultad de Artes. Apenas un año después, en 1488, fue nombrado profesor de filosofía en la misma universidad y tras la muerte de su maestro Nicoleto Bernia en 1499, asumió la cátedra de filosofía natural, destacándose como una de las voces más influyentes del averroísmo laico. Con el tiempo, Pietro y Nicoleto serían colegas en la misma cátedra. Su paso por Padua no solo marcó el inicio de su carrera docente, sino también el modelo y el momento en el que publicó su primer tratado, De Maximo et Minimo, donde desafía las teorías de William Heytesbury. Su vida académica, sin embargo, dio un giro en 1496, cuando se trasladó a la corte de Alberto III Pío, príncipe de Carpi, para enseñar lógica. Su fidelidad al príncipe lo llevó al exilio en Ferrara, donde permaneció hasta 1499. En paralelo a su actividad intelectual, Pomponazzi también visitó y vivió, en realidad, cambios personales muy importantes. En 1497 contrajo matrimonio con Cornelia Dondi, con quien tuvo 2 hijas, aunque enviudó en 1507, casándose de nuevo con Ludovica di Montagnana. La ocupación de Padua en 1509 durante la guerra entre la Liga de Cambrai y la República de Venecia provocó el cierre de la universidad, lo que obligó a Pietro a trasladarse nuevamente a Ferrara, donde escribió un importante comentario sobre el alma, el libro sobre el alma de Aristóteles, o de Ánima, como también es bastante conocido. Sin embargo, el cierre de la Universidad de Ferrara en 1510 lo llevó de regreso a Mantua, hasta que en 1512 fue invitado a ocupar una cátedra en la Universidad de Bolonia. Allí, ya viudo por segunda vez, se casó con Adriana de la Scrofa, y durante los años siguientes escribió sus obras más influyentes como el Tractatus de Immortalitate Animae, De Fato, y otro también famoso que es De Incantationibus, así como numerosos comentarios también a las obras de Aristóteles que hoy conocemos gracias a las notas de sus estudiantes.
Sin embargo, muchachos, con esta gran formación académica y gran trayectoria, la vida de Pietro no estuvo exenta de polémicas, de controversias, y sobre todo con la institución más grande de ese tiempo, que era la Iglesia. En 1516, su tratado Tractatus de Immortalitate Animae, es decir, tratado sobre la inmortalidad del alma, desató una tormenta de controversias. En este tratado, Pietro argumentaba que la inmortalidad del alma no podía demostrarse mediante la razón. Y eso, solamente eso, que la inmortalidad del alma no puede demostrarse mediante la razón, era una afirmación que escandalizaba ya a muchos. El libro fue quemado públicamente en Venecia y Pietro fue denunciado por herejía por el agustino Ambrogio Fiandino. Aunque se enfrentó a graves acusaciones, la intervención del cardenal Pietro Bembo lo salvó de un destino fatal, aunque en 1518 fue condenado finalmente por el Papa León X. Ahora bien, lejos de retractarse, Pietro defendió su postura con su apología en 1518 y con el Defensorium Adversus Augustinum Nifum en 1519, donde abogaba por la distinción entre la verdad de la fe y la verdad de la razón, una idea que influyó posteriormente en filósofos como Roberto Ardigó. Más que un ateísmo, a Pietro se lo veía como un naturalista que influyó en otros pensadores más, pero esta fama no lo ayudó contra la Iglesia. Además, Pietro, al igual que Andrea Alciató y Agripa von Nettesheim, creían en la magia, no como algo vinculado al satanismo, sino que más bien a la naturaleza. Y eso nosotros lo podríamos encontrar también respecto a la magia con Marsilio Ficino, es decir, la magia era considerada como un elemento a estudiar y no como algo demoníaco como siempre lo había vinculado a la Iglesia. Por lo tanto, era un objetivo a atacar. Pomponazzi se hizo un objetivo a atacar para la Iglesia. Pero a pesar de las controversias, Pietro continuó escribiendo. En 1520 completó 2 tratados importantes que son De Naturalium Effectum Causis Sive de Incantationibus y Libre Quinque de Fato, de Libero Arbitrio et de Praedestinatione. Sin embargo, debido a la censura y los problemas teológicos que enfrentaba, estos trabajos no se publicaron hasta mucho después de su muerte, en 1556 y 1557. Ya vamos a ver que Pietro muere en 1525. Para evitar nuevos conflictos con la Iglesia, en sus últimos años publicó obras menos polémicas como De Nutrition et Augmentatione en 1521 y De Sensu en 1524. Sufriendo de cálculos renales, Pomponazzi redactó su testamento en 1524 y falleció un año después, en 1525. Aunque algunos, como su alumno Antonio Brocardo, sugirieron que se había suicidado, la verdad sobre su muerte sigue siendo un misterio. Lo que es innegable es que Pietro dejó una huella profunda en el pensamiento filosófico de su tiempo, desafiando las creencias establecidas y defendiendo con valentía la coexistencia de la fe y la razón en un periodo de intensos cambios y conflictos intelectuales. Esa fue entonces, muchachos, la vida y obra de Pomponazzi. Vamos a ver ahora entonces el pensamiento de Pomponazzi. ¿Cómo es que se estructuraba? Bueno, lo fundamental del pensamiento de Pomponazzi es que seguía a Aristóteles. Y claro, uno de sus tratados más famosos sobre la inmortalidad del alma señalaba a él la duda que podía existir con respecto a la inmortalidad del alma, que era una cuestión incomprensible, y que esa declaración sería inaceptable para la Iglesia y para el círculo de intelectuales que ella la conformaba. ¿Y de dónde saca esta idea don Pietro Pomponazzi? Tendríamos que retrotraernos, muchachos, al aristotelismo. Cuando nosotros vemos la filosofía de Aristóteles con respecto al alma, tenemos una serie de cuestiones que debemos considerar.
Porque para Aristóteles el alma no era precisamente inmortal. Todo lo contrario de su obra sobre el alma, se puede establecer que el alma es la forma de un cuerpo natural que tiene vida en potencia, es decir, es el principio que organiza y da vida al cuerpo. Pero esto significa que el alma no puede separarse completamente del cuerpo, ya que no subsiste por sí misma. Su existencia depende de la unión con el cuerpo material, y esto es por la teoría de la forma y la materia. Entonces, la visión de Aristóteles era totalmente polémica con respecto al alma. No así como Platón, que creía efectivamente que el alma era inmortal. Aristóteles señalaba, o se puede desprender de su libro sobre el alma, el libro tercero del mismo, que esto no es así. Algunos pensadores posteriores van a decir que Aristóteles sí decía que el alma era inmortal, por ejemplo Simplicio, pero la verdad es que la opinión generalizada es que Aristóteles sí pensaba que el alma podía perecer con el cuerpo, sujetándose a la teoría de la forma y la materia. Entonces, Pomponazzi, que era un gran aristotélico, siguió esta idea y la consideró plenamente. Ahora, lo que sí nos deja Aristóteles con un poco de dudas es con respecto al intelecto agente, porque parece ser que el intelecto agente sí es inmortal y es eterno, pero su naturaleza exacta siempre fue objeto de debate, pareciera ser que es más bien un atributo divino que un atributo humano, y de ahí que luego, posteriormente, los aristotélicos se pelearan también con otros intelectuales pensando, bueno, ¿dónde está el intelecto agente? El intelecto agente forma parte del ser humano, está afuera, el ser humano lo tiene que alcanzar, está dentro, etcétera. Un montón de cosas que se han dado con esas conversaciones que hoy en día la verdad es que han estado perdidas. Y bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ver qué es lo que extrae Pomponazzi de Aristóteles. Aristóteles define el alma como el principio vital del cuerpo, con 3 funciones, como ustedes saben, en nuestros podcasts de filosofía ya hemos visto esto: la función vegetativa, sensitiva e intelectual. Distingue entre el intelecto potencial, la capacidad de comprender, y el activo, que actualiza esa comprensión y es inmortal. En el Renacimiento, el aristotelismo se dividió en 2 corrientes: los averroístas, es decir, aquellos que seguían las ideas de Averroes. Averroes, recordemos que es un pensador musulmán llamado el comentador. ¿Por qué el comentador? Porque comentaba los textos de Aristóteles, era tremendamente aristotélico, y de él se desprendía una teoría donde se definía un intelecto común para toda la humanidad en común, es decir, había un intelecto que todos los seres humanos teníamos en ese sentido. Era algo un poco realmente particular haber sostenido esto de parte de Averroes con respecto al libro sobre el alma de Aristóteles. Pero esto es justamente lo que sucede con la obra de Aristóteles. Aristóteles no es claro con respecto al intelecto agente, y es por eso que empezaron a surgir un montón de interpretaciones. Algunos dicen que el intelecto agente es el intelecto o es el mismo Dios, y nosotros, los seres humanos, tenemos un intelecto en realidad en contraposición al intelecto agente. Nuestro intelecto es paciente, o también, bueno, el intelecto agente también se llama activo, el de nosotros es pasivo, y así se le dan una serie de denominaciones. Entonces, se dice que el intelecto activo puede estar en nosotros, cuando el hombre alcanza momentos de lucidez, de iluminación increíbles, porque de alguna forma está en contacto con el intelecto activo, ¿ya? Hay otros que dicen que no, porque el intelecto material del ser humano es incapaz de poder conocer el intelecto activo. Las mismas discusiones de que el hombre es incapaz de tener contacto con Dios, ¿ya? Y así se van debatiendo los filósofos y los pensadores con respecto al intelecto agente y el intelecto paciente, o el intelecto material e intelecto formal. El intelecto material sería el de nosotros, el formal
se supone que es el de Dios o de otro ser, digamos, con unas características similares. Entonces, esta discusión del intelecto agente y el intelecto activo, Aristóteles la dejó de forma muy ambigua, y entonces se producen confusiones. Entonces tenemos que retrotraernos justamente a Aristóteles para saber cómo es que Pomponazzi entendía esto, ¿no? Tenemos entonces que los averroístas seguían y defendían un intelecto común para toda la humanidad, y los alejandrinos, que estaban por otro lado, atribuían a cada individuo un intelecto potencial y mortal. Ahí están las dos grandes diferencias entre averroístas y alejandrinos. Veamos en específico a los averroístas. Siguen las interpretaciones de Averroes, obviamente, defienden entonces una unicidad del intelecto. Según Averroes, tanto el intelecto activo como el intelecto potencial no pertenecen a los individuos, sino que son únicos y comunes para toda la humanidad. Es decir, el intelecto es una entidad universal que no se individualiza en cada persona, es uno para todos. Postulan la inmortalidad de este intelecto único, pero niegan la inmortalidad individual del alma. Eso es lo que también es polémico con respecto a la vista de Averroes. En cambio, los alejandristas siguen las ideas de Alejandro de Afrodisias, que es un comentarista griego de Aristóteles, un poco más allá de la vida de Aristóteles. Sostiene que aunque el intelecto activo es único y se identifica con Dios, el intelecto potencial es individual y está presente en cada ser humano. Para los alejandristas, el intelecto potencial y por lo tanto el alma individual es mortal y perece junto con el cuerpo, diferenciándose de la visión más trascendental de los averroístas. Mientras los averroístas entonces creen en un intelecto común e inmortal compartido por toda la humanidad, los alejandristas defienden que cada individuo tiene un propio intelecto que es mortal y desaparece con el cuerpo. Por cierto que esta doctrina de Averroes también se llamó monopsiquismo. También se le conoce como el monopsiquismo, y todos, por supuesto, los cristianos estaban en contra de estas ideas de Averroes. ¿Y qué tiene que ver todo esto con Pomponazzi? Que en su tratado de 1516 desafió la doctrina tomista argumentando que el alma es mortal, aunque tiene características que la acercan a la inmortalidad. Sostuvo que solo la fe puede afirmar la inmortalidad del alma y que la virtud es independiente de creencias en recompensas o castigos después de la muerte. En consecuencia, si nosotros tenemos en consideración esto, Pomponazzi elegiría la escuela de los alejandristas. Ahora, elegir la escuela de los alejandristas, por supuesto que es todavía sostener las influencias de Aristóteles. Si bien los cristianos, y sobre todo Santo Tomás de Aquino, que Santo Tomás de Aquino estaba en absoluto de acuerdo con el monopsiquismo de Averroes, pareciera ser que es mucho mejor creer en los alejandristas. Uno de los recurrentes a las conferencias de Pomponazzi fue Juan Ginés de Sepúlveda. ¿Se acuerdan de este hombre, no? De Juan Ginés de Sepúlveda. Fue uno de los que debatió con Fray Bartolomé de las Casas sobre los naturales en las Américas, sobre los indios, si tenían que ser esclavizados, si tenían que evangelizárselos, etcétera. ¿Ya? Eso es otra discusión. Nosotros tenemos ese podcast, lo tenemos en nuestro canal. Vea nuestro canal Junta de Valladolid o de Valladolid, y ahí se va a enterar de la discusión que tuvieron estos dos grandes intelectuales. Bueno, eso fue el aristotelismo en general. O sea, el ambiente en el que estaba Pomponazzi eran los averroístas y alejandristas. Vamos con los alejandristas en particular. El tomismo ortodoxo sostiene que Aristóteles consideraba la razón como una facultad del alma individual, apoyando la idea de la inmortalidad personal. En cambio, los averroístas, liderados por Agostino Nifo, defendían que la razón universal se individualiza en cada alma y luego vuelve a absorber la razón activa, promoviendo una forma de inmortalidad universal. Agostino Nifo fue nombrado profesor de filosofía de la Universidad de Padua en 1503 y enseñó en varias ciudades, incluyendo Nápoles, Roma y Pisa. Ganó notoriedad por su obra De Immortalitate Animae,
en la que defendió la inmortalidad del alma frente a las críticas de Pietro Pomponazzi y los alejandristas. Su trabajo fue tan bien recibido que el Papa León le otorgó el título de conde palatino y el derecho a asumir el apellido Medici. Imagínense. Nifo argumentó que, a diferencia de lo que sostenía Pomponazzi, el alma es racional, es indestructible y se une al intelecto absoluto, permaneciendo en una unidad eterna tras la muerte del cuerpo. Por otro lado, los alejandristas, dirigidos por Pietro, rechazaban ambas interpretaciones. Ellos creían que Aristóteles veía al alma como una entidad material y mortal, que desaparece con la muerte del cuerpo, negando así la inmortalidad del alma. Entre quienes seguían esta línea estaba el filósofo Giulio Cesare Vanini. Esto era entonces lo que Pietro Pomponazzi ya creía, sobre todo, seguiría entonces la corriente alejandrista. En 1520, el médico Ludovico Panizza cuestionó a Pietro Pomponazzi sobre la existencia de causas sobrenaturales y demonios en los fenómenos naturales, desafiando las ideas de Aristóteles. Pietro argumentó que todos los fenómenos deben explicarse a través de causas naturales y rechazó la intervención de demonios, considerando ridículo buscar explicaciones no evidentes. Afirmó que los espíritus puros no pueden interactuar con lo material y que algunos individuos malinterpretados como santos o magos simplemente engañaban a la gente. Pietro reconoció que ciertos fenómenos sorprendentes podrían deberse a la influencia de los astros, señalando que el determinismo astrológico también influye en las religiones. Sostuvo que los milagros de cada religión no son realmente contrarios al orden celestial, sino que son inusuales y raros. Propuso que no existen causas sobrenaturales y que aquellos que comprenden la naturaleza de las fuerzas celestes pueden explicar lo que otros consideran milagros. Finalmente, Pomponazzi afirmó que si Dios creó el universo con leyes físicas, sería contradictorio actuar en contra de esas leyes a través de milagros. Así desarrolló una visión determinista del universo donde todo está arreglado y regido por la acción de los astros y la intervención divina que ocurre de manera indirecta. El destino. En el contexto de las fuerzas que rigen el mundo y la explicación de los fenómenos sobrenaturales a través de fuerzas naturales, surge la pregunta sobre la libertad en las decisiones individuales del ser humano. Pietro, al rechazar el contingentismo de Alejandro de Afrodisias, se enfrenta a un problema. Su visión determinista sugiere que todo está regulado por fuerzas naturales superiores, lo que lleva a cuestionar la existencia del libre albedrío. Aunque los estoicos atribuyen la voluntad a la acción divina, Pietro se muestra escéptico sobre la libertad humana. En el cristianismo, el problema del libre albedrío y la predestinación se complica aún más. Pietro argumenta que si Dios odia eternamente a los pecadores y los condena, esto genera una contradicción en la que la malicia divina sería la causa de su perdición, lo que lo llevaría a concluir que es más cruel e injusto que la visión estoica, donde Dios actúa de acuerdo con la necesidad de la naturaleza. En resumen, entonces, Pietro concluye que la determinación de las acciones humanas desafía la noción de libertad y plantea serias implicaciones sobre la justicia divina. La verdad es que Pomponazzi estuvo tratando de resolver esto de la mejor manera, pero es lo que siempre pasa con todos aquellos que tienen este problema de la determinación, de la predestinación y el libre albedrío, ¿no? Eso es, en grandes rasgos, el pensamiento de Pietro Pomponazzi. Si se fijan, también Pietro, a pesar de estar de acuerdo con los alejandristas, también los confrontaba en ciertas posiciones. Podría haber estado de acuerdo en general con ellos, pero en lo particular tenía sus disensiones. Pomponazzi, apodado Pereto por su baja estatura, es descrito por Mateo Bandello como un hombre de apariencia judía, con un estilo que recuerda más a un rabino que a un filósofo, siempre afeitado y limpio. Según el historiador Paolo Giovio, Pietro se destacó por su claridad y dulzura al exponer las ideas de Aristóteles y Averroes, presentando siempre un discurso preciso y tranquilo, aunque animado en polémicas, lo que facilitaba la comprensión de sus alumnos. A pesar de su humor y crítica hacia la Iglesia,
Pietro se mostraba serio en sus creencias. En su obra De Fato utiliza la figura de Prometeo para ilustrar la lucha de los filósofos por descubrir verdades divinas, quienes, a pesar de sus sufrimientos y persecuciones, son considerados casi dioses terrenales distantes de la humanidad. Pietro sostiene que en su búsqueda de la verdad, los filósofos deben estar dispuestos a ser herejes y reevaluar sus creencias, enfatizando que la verdad en filosofía a menudo implica un enfrentamiento con la tradición y la autoridad. Enfrentó ya a todos los intelectuales de su tiempo con respecto al alma, y sobre todo la crítica más fuerte yo creo que sería a Santo Tomás de Aquino, porque si bien Aristóteles ya sostenía que el alma no era inmortal y Santo Tomás de Aquino era aristotélico, entonces ahí se producía una contradicción. Por lo tanto, para Pomponazzi los argumentos de Santo Tomás de Aquino no eran compatibles. No eran compatibles. Por lo tanto, el alma sigue siendo una cuestión de fe. De fe. Esto de que sea inmortal en realidad es una cuestión de fe. Pero no hemos visto por qué el alma es una cuestión de fe según Pomponazzi. Porque lo vamos a ver justamente en su tratado sobre la inmortalidad del alma, que va a ir obviamente seguido de este podcast. Así que sigan escuchando Filosofía Apuntes. Los dejamos invitados al grupo de WhatsApp para que puedan enterarse de todas las novedades del podcast. Bueno chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si les ha gustado, dé like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video, haga su aporte en PayPal o en Patreon. Saludamos a nuestros mecenas romanos que son Abstract Panicer, Ricardo, Jorge Ríos y Noecita, que colaboran con este proyecto de Filosofía Apuntes mensualmente. Un abrazo a todos. También saludamos a nuestro mecenas medieval, que es Gab Welter, que también colabora con una membresía un poco más alta que los mecenas romanos y que ya se ha mantenido en el tiempo apoyando este proyecto educativo. Muchas gracias, Gab Welter. Un abrazo también. Y usted puede ser colaborador en Filosofía Apuntes inscribiéndose en las membresías que aparecen en el botón unirse de cada video. Usted presiona el botón unirse, van a aparecer 4 membresías con distintos precios y usted puede elegir el que mejor le convenga. Si no le acomoda ninguno de esos precios, de todas maneras usted puede colaborar con Filosofía Apuntes haciendo clic en el botón gracias y poner la suma que a usted más le acomode. Que estén muy bien, cuídense, chao.